¿Qué tal, amigos de redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón en tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Fíjate que un tema importante y que ha tomado relevancia, pero además ha crecido no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, es el tema de la tortura. ¿Qué es la tortura? ¿Cómo se maneja esto? ¿Es un delito? ¿No es un delito? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué y por qué? Fíjate nada más, la tortura es todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, que estos pueden ser físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Pero además, con este tipo de maltrato se le castigaba también a las personas por haber cometido alguna falta o se sospechaba de que la hubiesen cometido. El otro fin era intimidar a las personas. Todo esto es un tema que ha crecido en todo el país y podemos observar cómo día a día es una conducta delictiva que va avanzando, que tú observas y dices, híjole, es maltrato, oye, es maltrato familiar. No, pues es que el señor golpeó a la señora, o al revés, porque hoy también ha crecido que la señora golpea al señor. Conforme se transcurren los pasos del tiempo, tú puedes observar cómo crecen las carpetas de investigación por maltrato de ellas a él. Para hablar del tema de la tortura, se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Eduardo Sánchez Lazo. Él es médico y tiene como especialidad la medicina legal. Doctor, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley en la Mano Oficial, que seguramente, o seguro estoy, de que mucha gente que hoy no nos pueda observar, se va a conectar posteriormente y van a poder ver este programa, y esperemos que le den like para que sigan aumentando los seguidores. Doc, ¿qué es la tortura? Muchas gracias por la invitación. Agradezco bastante esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes, y sí, efectivamente, posteriormente podrán tener la liga disponibilidad para que puedan escuchar el tema cuantas veces sea necesario. Efectivamente vamos a hablar sobre la tortura. Fíjate que la tortura es un tema bastante delicado, con bastante sensibilidad, y que desafortunadamente no hemos atendido debidamente en México, así como en varias partes del mundo. La tortura como tal se dice que es aquella situación en la que se le va a infligir lesiones físicas, daño psicológico, malos tratos, tratos crueles, inhumanos, como lo establece esta situación. Sin embargo, ha ido evolucionando el término de la tortura en diferentes momentos, desde la primera intervención de la tortura, cuando se hablaba de que únicamente se llevaba a cabo por servidores públicos. Hoy en día ya sabemos que no solamente pueden ser servidores públicos, ya puede ser de una persona civil a otra persona civil, y en diferentes ocasiones va a intervenir el Estado, la responsabilidad del Estado, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa van a ser aquellas ocasiones en las que el personal del mismo Estado sea quien está originando estas lesiones, este daño psicológico o físico, y de manera indirecta va a ser todas aquellas ocasiones cuando un civil ocasiona estas ocasiones a otro civil, pero el Estado es responsable por no salvaguardar la integridad física y seguridad pública de todos los ciudadanos que pertenecemos a este país. Eso es, en términos generales, lo que es la tortura y lo que hemos estado viviendo hoy en día. ¿Sí nos escuchamos? Hola, hola.
Siga, siga, doctor, si por nos favor. Escuchamos hasta ahorita. Creo que algo pasó, que se silenció mi micrófono. Tuvimos problemas con el licenciado Barrón. ¿Usted puede seguir, doctor, por favor? Doctor, ¿sí me escucha? Sí, ahí creo que ya estoy hablando. Sí, nada más que no lo veo. Ok, déjame ver qué pasó. Continúa usted, por favor. Sí, ahí estoy. Bueno, el caso de la tortura desafortunadamente es algo, como decíamos al inicio, no se ha detenido aún. Si bien ha disminuido las cifras, aún no sabemos qué tan ciertas son estas cifras. Y bueno, hoy en día, apenas en estos días de diciembre de 2020, acaba de salir un nuevo libro que se llama Encubriendo la tortura. Y es un libro que habla principalmente de esta situación, de cómo personal pericial, peritos médicos, encubrieron tortura de una de las máximas instituciones federales en nuestro país. Y bueno, hace alusión de muchas situaciones que ya habíamos comentado en otras ocasiones, en otros sitios, sobre esto. Todos creen que pueden hacer un protocolo de Estambul, que es uno de los métodos de investigación de la tortura. Sin embargo, no es cierto. Tienen que tener conocimientos específicos sobre la tortura, tienen que conocer cuáles son los medios de tortura física y psicológica en esa región donde están analizando este caso. Tienen que conocer el contexto general de todo el asunto. Y desafortunadamente en muchas de las ocasiones no se tiene toda esa parte, ¿no? Un protocolo de Estambul, que es lo que nosotros conocemos como la evaluación médico-psicológica de un sobreviviente de tortura, es muy complicado. Es muy complicado, en primer lugar, porque es un dictamen médico-psicológico. Significa que intervienen dos partes, dos peritos expertos en esta materia, un perito médico y un perito psicólogo. Y ambos tendrán que firmar el mismo documento porque así está establecido. Si a mí me solicitan un dictamen en protocolo de Estambul o un protocolo de Estambul y yo hago mi parte médica únicamente y el perito en psicología hace independiente su evaluación psicológica y entregamos dictámenes por separado, no podrá ser considerado un protocolo de Estambul. Hay compañeros médico-legales, principalmente de la antes Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, que insisten que ellos no podrán firmar un documento junto con un psicólogo. Sin embargo, esa es la complejidad de este tipo de documento o de este tipo de protocolo en tortura. La evaluación tendrá que llevarse a cabo en conjunto para conocer ambas evaluaciones y el dictamen tendrá que estar firmado por ambas personas, por ambos especialistas. Este tipo de situaciones, al final del día, si piden un protocolo de Estambul y el médico entrega un dictamen médico legal de lesiones por un lado y el psicólogo un dictamen de tortura psicológica por otro lado, y no se entrega de manera conjunta, eso no es un protocolo de Estambul y por supuesto entonces que la autoridad va a desechar esta prueba. No porque haya sido mal hecho, a lo mejor lo hicieron conforme a los puntos que establece un dictamen médico legal o un dictamen psicológico. Está mal porque no se realizó de manera conjunta como lo establece un protocolo de Estambul para sobrevivientes de tortura. Esta es la situación principal. Desafortunadamente los números van en aumento. Cada vez que los relatores de derechos humanos, de las comisiones de defensa, de los grupos no gubernamentales, los colectivos, hacen estudios sobre esta circunstancia de la frecuencia o los números que tenemos en tortura, siempre vamos a ir elevados, siempre estamos elevados, porque no desaparece. Y no desaparece principalmente porque hay errores en la investigación.
hay muy pocas personas especializadas en la investigación de tortura. Los lineamientos legales nacionales e internacionales, por ejemplo, mencionan que cuando se lleve a cabo una investigación de tortura, deberá de cerrarse ese lugar mientras lleva a cabo la investigación. En lo personal he hecho investigaciones en fiscalías de estados donde se han establecido los lugares donde se llevó a cabo la investigación, pero ¿por qué cerrarían una procuraduría o una fiscalía? ¿Por qué cerrarían todo un edificio de investigación? ¿Por qué iniciarían un procedimiento legal en contra de un procurador, un subprocurador, un comandante de policía, hoy policía de investigación? Entonces, como no hay un castigo como tal, como no hay una sanción severa sobre este tipo de situaciones, únicamente mencionan que ha disminuido cuando en realidad no ha disminuido. Siguen incrementándose más los casos. Los principales datos de tortura que tenemos en el país es al momento de la detención, hasta el momento en que es puesto a disposición y posteriormente entregado en los reclusorios o cárceles distritales, ya sean reclusorios estatales o federales. Sin embargo, en algún momento pueden sufrir este tipo de situaciones de lesiones físicas, de daño psicológico, de maltratos, de tratos crueles, de abusos sexuales, de desapariciones forzadas, detenciones extrajudiciales, etcétera, ¿no? Y bueno, los que hemos trabajado en esta área legal de 20 años, por lo menos de 20 años a la fecha, tenemos conocimiento, sabemos cómo eran las detenciones antes, ¿no? Sabemos cómo se han llevado a cabo estas situaciones, sabemos que se cubrían el rostro, hoy lo siguen haciendo y se identifican como un cártel delincuencial y los detienen y los llevan y los pasean y los golpean. Pero la situación es que se siguen presentando estos casos y muchas de las ocasiones evitamos ser coherentes con nuestra formación y cuando sabemos y nos dicen cuando somos conocedores de algún delito debemos denunciarlo, pero en este hecho tratamos de justificar el hecho de haberlo golpeado a esta persona, de haberlo lesionado, con el hecho de que pues, es un secuestrador y violó y mató, y bueno, son otro tipo de circunstancias que no nos corresponden a nosotros principalmente como médicos legales, pero tampoco lo denunciamos, tampoco hacemos una relación en este sentido de qué es lo que pasó, y a pesar de que muchos nos dijeran es que me torturaron estando presentes los policías, a veces hacen caso omiso a este tipo de situaciones y por ende pues si ya quien se lo dijo fue el médico y el médico no lo escuchó, por lo menos se hizo de oídos sordos, pues obviamente la persona cada vez se va dando cuenta que aunque lo mencione 1 y 10 veces durante el proceso de reclusión, pues nadie le va a hacer caso, ¿no? Y eso significa que varias personas están actuando como uno solo para seguir torturando a esta persona. Ya me dijo, o ya le dijo al perito psicólogo, ya le dijo al perito médico, ya pasó con el fotógrafo, ya pasó con el Ministerio Público, y nadie le ha hecho caso, nadie ha denunciado, nadie ha tratado de detener este tipo de situaciones, y como los ha evidenciado a los opresores, a los agentes que están ocasionando este tipo de lesiones, pues obviamente se sienten ofendidos y vuelven a golpearlo y después pasa nuevamente a valoración, y es que yo le comenté que me habían torturado y ya me volvieron a pegar. ¿Y qué hemos hecho al respecto, no? ¿Cuál ha sido la solución que yo he tratado de dar a este tipo de situaciones? Doctor. Realmente, mándeme, licenciado. Y en ese sentido, ¿qué hemos hecho para prevenir y sancionar la tortura? Bueno, se supone que tenemos la Convención contra la Tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. En México también contamos con una ley que previene y sanciona la tortura. En tu experiencia, doctor,
¿Cuánto valor tiene esta ley? Es una de las leyes con mayor peso internacional. México fue uno de los países que firmaron desde un inicio contra la tortura, pero pareciera que están firmando por quedar bien y no por poner alto a este problema. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es de que nadie ha puesto solución. Un ejemplo, el capítulo 3 de la evaluación de tortura en la parte legal establece que el personal que intervenga en la investigación de tortura de cierto caso tendrá que ser independiente a la institución que lo originó. En este caso, cuando usted dice a través de la convención y a través de los tratados que se han firmado, se crea aquí en México el protocolo homologado para la evaluación de tortura. Y ese está muy bien elaborado, pero lo realiza la PGR. Y entonces, en un inicio, desde el 1994 a la fecha, los agentes judiciales federales detenían a una persona. Agente judicial federal pertenece a la PGR. Sin embargo, quien iniciaba la investigación por el delito de tortura seguía siendo la PGR. Bajo ese mismo sentido, ya tenemos un punto en contra, porque la institución que investiga tendría que ser diferente que la investigación por tortura. Sin embargo, aquí es el mismo. Y entonces, ahora con esta documentación que tenemos sobre el encubrimiento de la tortura, es esto principalmente. La investigación que yo estoy realizando de tortura son compañeros de los compañeros, por lo tanto, tratan de proteger más al compañero que al denunciante de tortura. Por supuesto que en el 2000, cuando se hace la primera evaluación por derechos humanos, teníamos nula cantidad de casos positivos de tortura. ¿Porque no habían sido golpeados? ¿Porque no habían sido maltratados? ¿O por qué? Porque habían sido los mismos elementos de la misma institución, en aquel entonces PGR, quien llevara a cabo esta investigación. Por supuesto que encontraríamos negatividad en estos resultados. Y eso ha sido desde siempre. Ahora, en muchas ocasiones se ha tratado de que peritos independientes realicen este tipo de estudios. Sin embargo, el perito independiente tiene un factor en contra. No tiene una institución de soporte, por un lado. Y por otro lado, no se le brinda toda la atención necesaria porque sabemos las consecuencias de que un perito independiente pueda obtener o pueda allegarse de los elementos para llevar a cabo esta investigación. Ese es un grave problema. ¿Quiénes son los peritos ideales para llevar a cabo la investigación? Un médico legista, un psicólogo forense, porque es mucha la investigación que se tiene que hacer aquí. Un protocolo de Estambul, un protocolo para determinar si existió o no tortura, malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, lleva muchos candados en su interior. Y solamente conociéndolo, solamente con experiencia es como podemos intervenir, podemos dar certeza de lo que está sucediendo. Con esto no estoy diciendo que todos los casos sean positivos, claro que no, porque también vamos a encontrar casos negativos. La situación es lograr estudiar y analizar todo lo que estamos encontrando en esta investigación. Y si me van a declarar desierta mi prueba con protocolo de Estambul por haberlo realizado como perito independiente, también es cierto que debemos de mejorar varios puntos de estos dictámenes. Entre ellos, como lo decíamos hace unos minutos, el firmar un documento colegiado entre un médico y un psicólogo, este protocolo de Estambul. ¿Por qué tendría que ser firmado por un psicólogo, doctor? Porque así lo establece la norma internacional. Un protocolo de Estambul es un dictamen médico-psicológico para la evaluación de sobrevivientes de tortura. Es un protocolo ya establecido, ya se encuentra el formato hecho, donde vienen puntos para desarrollar por parte del médico y vienen puntos para desarrollar por parte del psicólogo. Al final tendrá que realizarse un análisis en conjunto, médico-psicológico. Y esto es muy importante e interesante en este sentido. Y yo sé que mis compañeros que me están viendo
me van a criticar mucho, pero es la verdad de las cosas. Cuando nosotros encontramos un estado de depresión en una persona que alega haber sido torturada, tenemos que descartarlo de la parte médica y descartarlo de la parte psicológica. Es decir, no toda depresión tiene un origen psicológico, puede ser secundario a una enfermedad médica que necesite tratamiento médico, psiquiatra. Sin embargo, también tendrá que descartarse que pueda ser un trastorno de la personalidad, que tenga alguna otra situación por parte de psicología, a lo mejor un estrés postraumático demasiado marcado que haya dejado esta situación, pero ese análisis se tiene que llevar a cabo en conjunto. Ok, Doc, no me quiero regresar al inicio del programa, ni mucho menos, pero ¿cuál sería una forma práctica en la que como médico puedes identificar actos de tortura en la gente, o maltrato, vejación? Ok, hay muchas situaciones que se presentan durante la detención. Obviamente a nadie, seamos inocentes o sean culpables, nos gusta estar encerrados en una cárcel. A nadie le gusta privarse de la libertad de manera consciente, voluntaria o involuntaria. Y eso, claro, es un tipo de maltrato. Pero no porque haya sido detenido, porque cometió un delito, significa que se le está maltratando. Hay que hacer ese tipo de separaciones cuando se hace este tipo de evaluaciones médico-psicológicas. O sea, te sientes agredido, tienes un estrés postraumático, tienes una secuela de ansiedad, tienes alguna situación porque estás encerrado por un delito que sí cometiste, eso no es una tortura. Robaste, violaste, asesinaste, vas a tener un castigo, por supuesto que sí, ¿no? Pero eso no es un maltrato. Claro. Si durante el proceso de la detención, se lleva a cabo agresiones físicas con exceso de la fuerza, donde no se cumplan los protocolos para ello, si durante la entrega al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación se lleva a cabo que se le nieguen los alimentos, que se le niegue sus necesidades fisiológicas, que se le niegue acceso a ver a un abogado, acceso a sus familiares, ese tipo de situaciones sí. Que no pueden permanecer todo el tiempo con él, también eso es parte de la detención. Y en eso estamos de acuerdo, pero cuando hay excesos en cada una de esas partes, ahí es cuando se presenta la tortura. Lo más interesante y lo más importante, por eso es muy importante que los peritos médicos y los peritos psicólogos estén muy preparados en este tema, porque yo soy de la idea de poder determinar en qué momento está siendo torturada esta persona. Este protocolo de Estambul para determinar la tortura se ha utilizado durante mucho tiempo como una estrategia legal por parte del área jurídica, de los abogados, para poder sacar a los detenidos y determinar que esta prueba fue obtenida de manera ilegal. Que la declaración que tiene, donde él dice que sí mató, o sí violó, que sí robó, que sí hizo esto, que se pueda desechar esa declaración. Entonces, para llevar a cabo ese tipo de situaciones, yo tengo que conocer en qué momento se llevó a cabo esa tortura. Y, digamos, lo solicitan 2 años después. Ya pasó tiempo suficiente para borrar huella física. Ya no tiene los moretones, las equimosis, los hematomas, las escoriaciones. Todo lo que se hacía referencia a lo mejor ya no lo tiene y quedan cicatrices. Bueno, escucharemos la congruencia de lo que dice con lo que estoy observando. Sin embargo, podemos obtener un resultado positivo de tortura al interior del reclusorio. Sí, lo han estado golpeando de manera física, lo han estado humillando, le han estado haciendo vejaciones, etcétera, al interior del reclusorio. ¿Qué significa esto? Que la penalidad para tortura
sería para las personas al interior del reclusorio, porque ahí es donde le ocasionaron esta tortura, no al momento de la detención, no al momento de estar con el Ministerio Público en galeras, no durante sus traslados. Por lo tanto, las declaraciones se quedan intactas y esta persona seguirá cumpliendo su sentencia en un reclusorio y aparte se castigará a los responsables sin la posibilidad de que salga del reclusorio, porque todas las pruebas están intactas, ahí no se llevó a cabo ningún evento de tortura. Eso es... Hay algo importante. Dígame. Hay algo importante, Doc. Normalmente vemos la tortura dentro de los penales, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo? Porque seguramente habrá alguien por ahí en redes sociales que en algún momento que ve el programa diga, oye, a mí me pasó esto, fíjate que yo tuve un familiar detenido y exactamente le pasó eso. Digo, algo que es del dominio público es el manejo de los internos dentro de los penales. ¿Cómo la gente podría identificar, cómo podrían identificar si su familiar ha sido víctima de esa tortura o de ese maltrato? Ok. La gente lo dice, ¿eh? Sí. Actualmente, uno de los lugares donde se lleva más tortura es adentro de reclusorios, actualmente. Y ahí al interior tienen ciertos reglamentos, ciertas situaciones que se deben de observar. Antes de que nosotros podamos definir que se trata de una tortura, porque a lo mejor no lo dejan dormir 12 horas seguidas como antes lo hacía. Para eso, para esta persona, el no dejarlo dormir 12 horas seguidas puede ser una tortura, pero tal vez es parte del reglamento que hay al interior de este reclusorio. Si ese reglamento se encuentra legal, todo el orden, se tiene que evaluar este tipo de circunstancias. La otra situación, y que es más grave, es observar lesiones en estas personas, que sí se da, pero desafortunadamente no tenemos apoyo por la autoridad penitenciaria. Se dice mucho de la salud penitenciaria, se dice mucho de todos los reclusorios estatales y federales. Sin embargo, es uno de los grandes temas que todavía falta corregir en relación a la salud y seguridad al interior de los reclusorios. Sabemos que hay negocios muy fuertes allá adentro que pelean y disputan las plazas al interior de un reclusorio. Se supone que tienen identificadas a todas y cada una de las personas, pero el problema sigue. El problema sigue y no se ha podido controlar por una o diferentes situaciones. Sobrepasa a veces el nivel de delincuencia organizada al interior de un reclusorio contra las personas que aseguran este lugar, como son las direcciones o subdirecciones y el personal de custodia. Sin embargo, al final del día, no es algo que desconozcamos, no es algo que esté oculto a la luz, todos lo saben y sigue siendo un gran problema. Yo creo que uno de los grandes factores que existen aquí, uno es observar a la persona, a su familiar al interior del reclusorio con lesiones, con golpes. Otro grande problema, que lo saben porque así lo viven todos, es empezar a repartir dinero para poder ingresar y darle su comida a los internos. Me decían unos familiares en un reclusorio. Así es. Me dicen, es que para entrar tenemos que llevar la bolsita de monedas, porque son 10 pesos para entrar, 10 pesos para que me dejen pasar el agua, 10 pesos para que me dejen pasar el alimento, 10 pesos para que pase esto. Y a lo mejor 10 pesos, pues no es nada, ¿no? Pero si multiplicamos 10 pesos por 5,000 internos el día de visita, estamos hablando de una cifra bastante interesante que se está quedando allí en el camino. Y obviamente todo este tipo de situaciones para la persona... Es considerable el tema. Para aquellos familiares que no estén dando la cuota de los 10, 15, 20 pesos por ingresar, pues obviamente se vulneran los derechos de las personas que están al interior, porque no se les permitirá el ingreso a los familiares bajo 1 y 1000 pretextos, ¿no?
que no traes el color de la ropa, que no traes pantalón, que traes arete, que traes esto, que traes lo otro, que no pasa, simplemente no pasa porque hoy no se permite eso, etc. Todo ese tipo de situaciones terminan con una vulneración de los derechos humanos de los internos. Y a lo mejor alguien podría decirme que es una medida de control social para establecer los límites entre los internos y los externos. Sin embargo, no deja de vulnerar un derecho humano. Ese es el tema principal. Yo en lo personal he ido a evaluar en el número de vivientes de tortura y me he encontrado con diferentes casos. Entre ellos encontré a una persona muy golpeada y cuando llevaba 2 años al interior del penal, cuando le pregunto, bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan golpeado? Dice, es que sabían que hoy venían ustedes a hacernos el protocolo de Estambul. Ayer vinieron los elementos que me detuvieron de la institución y pues me golpearon para que no dijera nada. Y cuando hicimos esta denuncia en el juzgado, bueno, ok, vamos a tomar cartas en el asunto, pero nunca se tomó decisiones de esto, ¿no? Bueno, al menos te dieron la esperación de que iba a ser considerado al momento de emitir la sentencia. Sí, claro. No antes ni después. Sí, al momento, así que si me acuerdo, pues lo haré. Es un tema interesante. Así es. Así es. Muy sensible. Pero además de todo, decía Doc, además de todo, efectivamente, hablar de los derechos humanos es también un tema muy interesante en el que deberíamos de ahondar para que la gente pudiera realmente entender la temática de la tortura. Y sin embargo, habremos de decir lo siguiente: si eres golpeado, bueno, pues quéjate, ¿no? Fíjate que yo recuerdo de la infancia que te decían, ¿te duele? Pues quéjate, llora. De más anterior, los de mi edad para atrás, tú no podías decir, me duele o ay, porque te iba peor, desde la casa te iba peor. Así ha sido y así sigue siendo. Oye, no, porque hoy en día apenas si es una mano encima, la chancla vengadora y todo, porque ya sabes, hoy ya están los protocolos de intervención en cuanto al maltrato a los infantes, ¿no? Y ya la gente ya no podrá educar, y decían algunos que en ocasiones la educación entraba a golpes y en ocasiones entraba decentemente a la casa. Aquí lo interesante es también que todas aquellas personas que realmente tengan algún tema de tortura y quieran contarlo con un invitado, bueno, los invitamos a que lo puedan actualizar, a que lo puedan comentar, y si quieren hacer alguna pregunta, que puedan hacerla, y en este momento nosotros con todo gusto le vamos a hacer llegar las preguntas a nuestro invitado. Así es. Doctor, veo aquí las preguntas. ¿En qué momento la gente debe de denunciar? En el momento en que tenga conocimiento. Hagamos de cuenta, en este momento me presento con mi detenido, con mi preso, con mi familiar. En este momento lo veo. ¿Qué te pasó? Me golpearon, así. En ese momento termina su visita, termina su oportunidad, se retira y hace la denuncia. En ese momento. Procure no esperar, porque aquí el tiempo es muy valioso. El tiempo para poder determinar lesiones físicas es muy importante y la investigación tarda, es decir, no significa que en este momento voy a llegar, voy a denunciar y hoy mismo salen los peritos para hacer la valoración médico-psicológica. No, va a tardar. En lo que se integra su carpeta de investigación, en lo que se define quiénes van a ser los peritos, aceptan cargo, lleva tiempo. Como lleva tiempo, muchas pruebas pueden desaparecer, muchas pruebas visibles, lesiones físicas. Que finalmente la valoración médica será... Que una persona se acuerde al final quiénes son las personas que le ocasionaron esto, se puede
borrar de la mente de ellos, porque es mucho el horror que viven al interior. Y no estamos justificando el delito que hayan cometido, eso es muy independiente. Lo que estamos hablando es profesionalizar la investigación. Eso es lo que se debe de realizar. Doctor, te pregunta Carla Oviedo, ¿cuánto tiempo tarda? Quiero pensar la procedencia de la denuncia. No hay un tiempo para denunciar. Pasaron 10, 15, 20 años, lo puede hacer, puede denunciarlo, no se acaba el delito. Eso es toda la vida. ¿Cuánto tarda en integrarse? Es variable, muy variable. Puede tardar 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Conozco casos en los que interviene hace 10 años y aún no concluye la investigación de tortura. Yo sé que le dan ganas de reírse porque sí suena. No, fíjate, te voy a decir algo, Doc. No, es que la pregunta que hace Noemí es si cualquier lesión física podría ser determinante para calificarla como tortura. No todas las lesiones físicas. Lo importante de la lesión física es que tenga congruencia con el relato que nos está dando la persona. Si estaba en su litera y le estaba soñando pesadillas y se cayó y tiene abierta la cabeza y él mismo dice que yo me caí, o sea, nadie me golpeó, yo me caí. Valoramos la lesión y sabemos que si es una lesión que pudo haber sido provocada de esa forma, no corresponde a una tortura. Si tenemos un detenido que estuvo el día de ayer con su pareja y tiene chupetones en el cuello y hoy lo detienen, lo golpean y encontramos resto de equimosis, hematomas, escoriaciones, heridas en el resto del cuerpo, pero al momento de ver los chupetones, bueno, ¿ahí qué pasó? ¿Tuviste un delito sexual al interior durante la detención o algo? No, esos fueron con mi esposa o con mi pareja el día de ayer. Es una lesión física y no corresponde a una tortura, es un evento diverso. A pregunta expresa, ¿cualquier lesión física podría ser determinante para calificarla como tortura? No, cualquiera no. Se tiene que establecer qué tipo de lesiones y su mecanismo de producción de estas lesiones y la congruencia con lo que él me está diciendo en relación a la producción de esta lesión. Ok, la otra pregunta es de mi misma Noemí Rosas Cupido, que pregunta que en un momento dado, cuando el familiar de un interno en algún penal formalice una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ella pregunta, ¿quién funge o qué mecanismo funge como prevención nacional de la tortura? La misma CNDH. La misma CNDH tiene esa función, evitar la tortura. No necesita intervenir un colectivo contra la tortura o personal de asilo legal o de Amnistía Internacional o de algún otro grupo no gubernamental para fungir como mecanismo preventivo, ¿no? En diferentes casos podrá establecerse el mismo mecanismo nacional de prevención como la tortura, como el personaje investigador de este evento de tortura. Pero entonces la denuncia tendría que buscarse para que se allegara a este grupo, a este mecanismo de prevención. Así es. Bien, pues entonces también le enviamos un saludo a Mónica García Munguía, a Alejandro Medina, recupérate pronto porque es enfermo de COVID, Patricia Sánchez, saludos, Berito Hernández Rodríguez, saludos, Noemí Rosas con sus preguntas, muchas gracias, Carla Oviedo, saludos, Vianney San Gabriel, saludos, Daniel Vallejo, Sergio, hermanos, saludos, Noemí, Roberto Medina, Nancy Zamorategui, Christopher Ríos y todas las demás personas que nos están viendo, les enviamos un cordial saludo y no se dejen de la tortura, denúncienla. Hoy en día, ¿qué necesitamos? Necesitamos una cultura, María de Jesús Rosales también, muchos saludos, necesitamos una cultura de la denuncia. En México, el mexicano, normalmente, doctor, estarás de acuerdo conmigo, el mexicano no se queja. El mexicano es aguantador, ¿cierto? Sí. ¿Sabes cuándo sí se quejan, doctor? Cuando les torturan la cartera y el bolsillo.
Ahí todos dicen... Ahí todos. Ahí todo el mundo dice, híjole, ¿sabes qué? No, espérame tantito, me descontaron, ¿no? Déjame ver por qué. ¿Qué hice para que me descontaran? Pero bien, doctor, dentro de todo, de la experiencia que tienes como médico legista, digo, sé que es complicado, pero en promedio, ¿cuántos asuntos relativos a la tortura has visualizado? Hasta ahorita, hasta hoy, diciembre de 2020, he realizado 172 dictámenes o protocolos de Estambul, médicos psicológicos. ¿Durante qué tiempo? Durante 10 años aproximadamente. 10 años aproximadamente. Lo que nos deja ver, doctor, que seguramente, lo que te decía, la gente tiene miedo a denunciar, la gente tiene miedo de hablar, y máxime si su familiar se encuentra interno en algún penal. Saben que va a haber una repercusión. Ese es el grave problema, que todavía no se puede asegurar que denunciando la tortura ya no siga existiendo al interior. Y ese ha sido siempre, ¿no? Si me acusas, te voy a pegar. Y ya me acusaste, pues ahora viene otra peor, para que entiendas, y así sucesivamente. O sea, esto es una situación a veces de nunca acabar, y nos da miedo, por supuesto. A las personas, a los familiares y a los internos les va a dar miedo tomar esta decisión. Bueno, sí te golpearon, sí te torturaron, pero si meto la denuncia, probable no te vuelva a ver. Probable amanezcas ahorcado en tu celda diciendo que te suicidaste por la desesperación que tenías. Probable pues, alguien te haga el favor y te acuchillen allá adentro, ¿no? O el mismo personal de seguridad sea quien se encargue de esta situación. Es decir, surgen nuevas situaciones de inseguridad al interior. ¿Hasta dónde o hasta qué punto la ley de prevención ha sido eficaz en México? ¿Me repite la pregunta? No la escuché. ¿Hasta qué punto o hasta dónde la Ley General para la Prevención de la Tortura ha sido eficaz en México? Yo hablaría de porcentaje. En un 10% aprox ha sido buena. Digo, con toda honestidad. Sí, o sea, siendo honesto. No, o sea, con toda honestidad, Doc, yo no conozco una sentencia por tortura en todos estos años. No. Es lo que le comento. Si las evaluaciones por tortura siguen siendo por parte del personal de la misma institución que realizó la detención, ese protocolo médico-psicológico le darían casi todo el peso de la ley, ¿no? Así de que lo que ustedes me digan va a ser. Y si tratan de proteger a los mismos compañeros de su misma institución, seguramente va a salir negativo. Es un protocolo de Estambul negativo. Una, porque no saben realizar el protocolo de Estambul. Dos, porque no tienen experiencia en la evaluación. Tres, porque no le toman la suficiente importancia en realizar este tipo de protocolos. Cuando se da cualquiera de estas circunstancias, el resultado no me importa, que sea lo que sea. Y por lo tanto, como usted dice, ¿cuándo va a existir una sentencia por una tortura? Nunca. Cuando, mire, en algunas ocasiones se solicita la evaluación médico-psicológica de tortura de un interno en un centro federal X, el que sea. Asistimos. Si somos personal de gobierno, máximo 30 minutos nos permitan el acceso. Por ejemplo, si yo me presento como médico del Consejo de la Judicatura Federal autorizado, me van a dar acceso en 30 minutos máximo. Si yo voy, porque así ha pasado con compañeros, si yo voy y digo que soy de derechos humanos y voy a realizar un médico psicológico, 12, 14, 16 horas esperando para que me den el acceso. ¿De plano? De plano. ¿O sea que hay que llevar tortas y agua de limón? Sí, claro.
porque estarán esperando allá afuera hasta que alguien decida este tipo. Yo sé que es delicado lo que estoy diciendo, pero es lo que hemos vivido nosotros realmente. Son situaciones bien lamentables. Por eso le decía al inicio, México podrá decir, estamos atacando la tortura, pero ¿de qué manera? En decirte, sí, los voy a atender, ya, hombre, ya no les voy a pegar, sí, ya no les voy a hacer. Eso no es atender, ¿no? Y si fuera a atender, tendríamos disminución real de los casos. Una situación que tampoco tenemos una disminución certera. Tantas visitas internacionales que tenemos de derechos humanos, tantas recomendaciones que se hacen, y en todas sigue existiendo un incremento impresionante de casos de tortura. Tortura, doctor. Tortura, doctor. Golpes. Así maltrato. Tratos crueles, inhumanos, degradantes, desapariciones forzadas. Tratos crueles y degradantes, encerrar a la gente y dejarla sola. ¿Cierto? Es correcto. Dejarla a oscuras, aun y cuando suene a castigo de niño, encerrarlo en el cuarto, dejarlo a oscuras y se acabó. Así es. Todo ese tipo de castigos son tratos crueles. Oye, doctor, y pensábamos que ya se había acabado aquello de la Pando. No, gran película, Bueno, la antigua es una película bastante buena, pero habla principalmente de esto, ¿no? De los castigos que se dan al interior de las cárceles, ¿no? Así es. Obviamente en esa se habla de una manera muy cruda, por decirlo así, de lo que son las vejaciones sexuales al interior de las cárceles en México. En la Pando, todo ese tipo de situaciones, todo lo que se presenta y lo que tienen que aguantar, porque nadie los va a escuchar ni nadie va a poner una solución sobre este tipo de situaciones. Le voy a dar ese es otro tema. Venga. Le voy a dar un ejemplo para que vea venga. la dimensión y todo nuestro auditorio pueda ver esta dimensión. Su servidor ha intervenido en algunas fosas clandestinas, que ha sido discrepancia entre que si son clandestinas o son de gobierno, porque son realizadas por las mismas procuradurías. En una ocasión donde se decía por parte de una fiscalía que habían sido inhumadas 30 personas, encontramos 120. De los cadáveres que sacamos de ahí, porque estos cadáveres que habían sido inhumados de manera legal, con una carpeta de investigación, con una investigación previa, antes de llegar a la inhumación o al enterramiento legal, encontramos cuerpos en bolsa negra, con las manos atadas a la espalda, vestidos con su ropa y sin ninguna etiqueta de alguna carpeta o averiguación previa. Y digo averiguación previa del sistema tradicional, que fue en ese momento hoy carpeta de investigación. Claro. Cuando hicimos el descubrimiento de estos cuerpos, porque no fue uno, fueron varios, la institución gubernamental que llevaba como la voz y el mando de este tipo de situaciones únicamente dijo, se le inicia una nueva carpeta de investigación. Ajá, sí. ¿A quién? ¿A quién? Porque tú eres la institución que inhumaste este cuerpo. ¿A quién iniciarías esta carpeta de investigación que me estás haciendo referencia? Y ahí quedaba. Encontramos 1, 2, 3, n número de cuerpos en estas condiciones, con las esposas puestas, amarrados con cuerdas, manos y pies, con las ropas puestas, sin necropsia, sin nada, y seguía sin suceder nada. Y eso es un claro ejemplo de una desaparición forzada, de una detención extrajudicial, que al final de cuentas llegó a una institución de gobierno, y esta institución de gobierno tendría que haber identificado a esta persona o por qué desapareció de esta forma. Si fuera una fosa clandestina en la que un grupo criminal lo inhuma y lo entierra allá, a lo mejor la fiscalía no tiene por qué saber quién era, por qué estaba, en qué condiciones. Sin embargo, en estas condiciones
debería detener. Son delitos de lesa humanidad. Ese tipo de circunstancias se presentan no solamente en México, en varias partes del mundo, y que aquí en este momento no estamos hablando del resto del mundo, ¿no? De 18,000, de 80,000 casos a nivel nacional de un año para acá de desapariciones. Estamos hablando de México, estamos hablando de un problema real en el cual nos estamos enfrentando. Estamos hablando de situaciones en las que nadie, al parecer, le está dando la importancia necesaria más que los grupos y colectivos de independientes. Pero nadie ha tratado de solucionar de manera fehaciente este tipo de problemas. Ese es un grave problema, hablando de tortura todavía. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo estoy consciente, estoy seguro que todos aquí estamos manejando esta información tan sensible, pero bueno, son hechos reales, son situaciones reales. Desafortunadamente son eventos en los que yo he participado de manera directa y pues no hay nada que ocultar en ese tipo de eventos. Maestro Barrón, le escucho. Un problema en cuanto a los temas de digo que parece que tenemos algunos problemas técnicos, Doc, que ya perdimos tu imagen, pero es un tema interesante, muy relevante el poder hablar de la tortura, y yo creo que amerita que le demos continuidad a este programa. Trataremos de mejorar, doctor, toda la temática del internet para que nos favorezca bien. Vamos a hacer un buen cierre de programa, doctor. ¿Qué te parece? ¿Me escuchas? Le perdí un poquito, maestro. Sí, es que decía, doctor, que el tema de la tortura, este tema que estamos tratando es sumamente interesante, muy importante, y no sé si estés de acuerdo, doctor, que le demos seguimiento al tema, pudiéramos hacer otro programa donde pudiéramos tener un buen cierre de programa. Digo, no sé, las fallas técnicas ya me sacó a mí también 2 veces el internet. A lo mejor no le parece a alguien que hablemos de la tortura, ¿verdad? Eso es seguro. Alguien va a estar descontento con esta situación, por supuesto. Claro eso que es sí. Entonces, pero bueno, de todos modos tenemos que hablarlo y tenemos que concientizar a todo el público. Así es, maestro, así es. Pues ya saben que sí, yo estoy a su disponibilidad, nos organizamos, volvemos a hablar del tema. Comentarios, doctor. Pregunta de cuenta Noemí Rosas, dice, ¿y entonces? ¿Sí me escuchas, doctor? Sí, de hecho estoy leyendo ahorita la pregunta que menciona. La de Noemí Rosas. Así es, efectivamente, Noemí. O sea, la situación es de que la legalidad de la prueba tiene que ver con la investigación. Aún teniendo un protocolo de Estambul positivo, si la autoridad, en este caso el Ministerio Público, lo considera que no reúne los requisitos, podrá desechar la prueba por muy positividad que hayamos entregado. Lo importante es que ese protocolo de Estambul, en base a la experiencia que ya se ha adquirido a través de bastantes años y bastantes casos, podamos reunir los requisitos que encajan aquí. Hay algunas ocasiones que los abogados mencionan, ¿cómo le hacemos para que salga positivo? Pues tortúrenlo.
Tortúrenlo para que salga positivo, porque un protocolo de Estambul tiene muchos candados para aclarar ahí. Y si no se... Y en una parte mienten, se va a descubrir en otra. Entonces, lo único que van a ocasionar en este caso va a ser perder la oportunidad de esa prueba. Tenemos en toda la República Mexicana un sinnúmero impresionante de denuncias por tortura. Muchos salen negativos, todos salen negativos. Claro. Y de ellos, a pesar de que un protocolo de Estambul médico-psicológica saliera positivo, también es cierto que queda a valoración del investigador. Y entonces el investigador podrá decir, bueno, sí está positivo, pero lo desecho porque no me sirve, porque encontró ciertos errores. Y esos errores muchas veces son por la interpretación que uno hace. Yo, perito médico, perito psicólogo, tengo que transcribir de manera textual lo que me está refiriendo la persona. Pero si yo digo, es que así no es, lo tienes que describir de esta forma, y cuando yo lo describo es diferente a lo que él declaró ante el Ministerio Público, hay una incongruencia de datos y por lo tanto se desecha nuestra prueba. Si no lo estoy documentado de manera física, textual o fotográfica, no tengo elementos para poder justificarlo, no porque necesite un perito en fotografía necesariamente hasta ahorita, que es lo que estamos batallando en el Congreso. La situación es de que sí necesito fotografías para establecer qué es lo que tiene en este momento y poder decir, tiene una secuela por una lesión física en cara, con una cicatriz en cara, porque fue ocasionada por esto, congruencia con esto, lo que le ocasiona de manera psicológica que sienta que se ve feo, que está mal, que tiene ese trastorno de la personalidad secundario a ello. Tiene una disfunción eréctil porque presionaron los testículos con un exprimidor de limones. Y todo ese tipo de circunstancias se tiene que hacer la coherencia y congruencia de lo que nos está diciendo con lo que estamos encontrando. Ese tipo de situaciones es lo que nos va a dar la veracidad de esto, para evitar, obviamente, que sea revictimizada esta persona. ¿Cuántas? Pero aquí para posteriormente, para no disfrazar y sancionar con otro delito, pueden hacerlo. Aquí lo que estamos buscando es la investigación de tortura. Que se haga alrededor de toda esta investigación, lo pueden hacer. Y en su momento van a tener ahí a lo mejor otra detención. Va a salir libre porque sí es de tortura en este momento, pero tiene otra carpeta de investigación por cohecho. Tiene otra, que bueno, ya no existe el cohecho, pero bueno. Tiene otra denuncia por secuestro, tiene otra por homicidio, tiene otra... Eso es un hecho, así se maneja la autoridad en México, es un hecho. Desafortunadamente no lo quería decir, pero así es. Bajo este tipo de... Estamos cambiando, doctor. ¿Vale? Estamos cambiando, doctor. Todo ha sido mejorar. El problema como este. Tenemos un problema, sí, es real y tratamos de cambiarlo. ¿Hay repercusiones? Claro que hay repercusiones para todas las personas. Para eso también, como investigadores, lo vamos a tener. Te decía yo que sería muy importante de alguna manera hacemos programas donde podamos continuar hablando del tema. Pareciera que no, pero el tiempo se nos va rapidísimo, entre fallas técnicas y demás, pues ya para una hora. Le damos un saludo a Blanca Sánchez, a Morategui, a Carla Oviedo, a Aida Estrada, Sergio Barón, Ivonne Muñoz, Christopher Ríos, Yuna Juárez, Marcos C., Neri, Roberto Alejandro Medina, Celi Hernández y a todos los demás que hoy se han conectado y han estado con nosotros. Les agradezco por favor de su atención, Eduardo Sánchez y Blanca. Todos ustedes, muchas gracias, doctor. Yo creo que será muy interesante que, sin perder mucho tiempo, y si estás de acuerdo, el siguiente programa lo hagamos para concluir la tortura y podamos hacerle recomendaciones a las personas,
de cómo pueden observar la tortura, porque además no solo es tortura, además de los maltratos, las vejaciones y demás, es muy interesante hacer comentarios sobre otros temas. Micares, Gama Construcciones dice aquí, Alina Huerta, Maribel Pineda, Jessica Márquez, Rebel Frías, Salvador Huerta, Romy, Anabella Zamudio, Maetzi, La Barra Latinoamericana, buena tarde, a José Luis Bravo, Susuar Gumedo, y más Alan DG, Sabdi Figueroa y de la Cruz Viri. A todos ellos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a seguir en contacto, doctor, para que podamos hacer un buen cierre, pero además de todo, doctor, en esta fecha tan interesante, y si estás de acuerdo, le podamos mandar un mensaje emotivo de Navidad y Año Nuevo, oye, en este tan asintomático cierre de año. Claro que sí. ¿Qué te parece, claro doctor? Sí. Hay que echarle ganas con esto. Doctor, te agradezco el favor de tu atención y que nos hayas acompañado con la ley en la... A todos nuestros amigos en redes sociales, muchas gracias. ¿Algún comentario que quieras hacer, doctor, para cerrar? No, pues yo encantado. Ojalá y sí tengamos una nueva oportunidad para concluir con este tema, que podríamos hablar todo el año, todos los días, de diferentes situaciones, pero yo creo que hay aspectos muy importantes que sí debemos de dejar claro a las personas que nos escuchan, y bueno, uno es atacar el delito de tortura, denunciarlo, y bueno, no nos queda de otra, porque así como hay personas que van a tratar de encubrirlo, existimos otras que estamos defendiendo todo este tipo de situación y de legalidad para el descubrimiento de la tortura, y obviamente que vaya disminuyendo realmente las cifras. Hay gente que sí queremos a México. Todos lo queremos. Oye, doctor, para que la gente se ría, aunque la Cruz Azul, yo también quiero el Cruz Azul, como nuestro amigo que aquí nos pone el logotipo del Cruz Azul y dice Roberto Medina, le va el Cruz Azul, todos le vamos al Cruz Azul. Bueno, no todos, ¿verdad? Algunos ya están enojados con el equipo. Pero bien, muchas gracias, buenas tardes, Maetzin, buenas tardes a todo el equipo de Innovando Medios. Victoria, recupérate. A todos, cada uno de los enfermos, Zaira, Victoria, Medina, Alan, todos los que tienen enfermitos en casa por el tema del COVID, cuídense, doctor, es muy importante cuidarse, y diles, doc, que es muy importante usar esta cosita ahora, ¿o no es importante, doc? Es completamente importante. Yo no lo llevo ahorita en la conferencia porque me encuentro solo y encuentro en un consultorio mío, pero sí es muy importante utilizar cubreboca, su sana distancia. Ayúdenos a ayudar, por favor. Muchos estamos atendiendo este tipo de situaciones y sin su ayuda no podemos. Necesitamos colaboración de todos. Los mexicanos siempre nos hemos ayudado. Ayúdenos ahora, por favor. Todos somos México y México es uno, y con el favor de ustedes seremos mejores. Gracias, doc. Hasta la próxima. Ale, hasta la próxima, nos vemos, buena tarde, hasta pronto.